Ok, Shavuot Tov, todos nuestros amados que nos siguen por medio de la red de Facebook. Saludamos a nuestros ministerios asociados. Brasil, Rabino Ícaro, Caracas, Roé, César. Oriente del país, Roé, David González. Perú, Roé, Oscar Ceballo. Y a todos los que están pues esparcidos alrededor del mundo. Shavuot Tov, Shalom y bendiciones de lo alto para ustedes. Quisiera tocar un punto que nos corresponde a todos. No por nuestra condición de fe, no por nuestra creencia, ni por nuestra posición, sino porque simple y llanamente somos de carne y hueso, y al ser de carne y hueso, tenemos algo que se llama Yetzer Hara o tendencia al mal. Y al tener esa tendencia al mal, pues eso nos conecta con algo que se llama iniquidad. La iniquidad es algo que abarca a todo ser humano. Usted puede ser de la religión que usted desee ser. Puede ser protestante, puede ser bautista, puede ser católico, puede ser testigo de Jehová, puede ser mormón, puede ser mesiánico, puede ser de la tendencia que usted quiera. Pero si usted es de carne y hueso, usted va a tener una relación con algo que se llama intimidad. Porque no podemos desconectarnos. Porque desde el principio, al pecar Adán y Eva, ya entonces corre toda ese cordón umbilical de consecuencias por ese pecado que se traducen pues en iniquidad para el hombre. Entonces, la iniquidad, por ejemplo, en hebreo se dice Abón, Eben, viene la raíz Abin, que se usa para esta palabra, ¿no? En hebreo se usa para idolatría, dolor, problemas, travesuras, vanidad, iniquidad, egoísmo, injusticia, fatiga, cansancio. Pero en su sentido positivo, vigor, descanso y comodidad. En este aspecto, vamos a hablar entonces del sentido negativo, de lo que es iniquidad en el hombre, las consecuencias. ¿Dónde comienza entonces la iniquidad? Hay una diferencia en lo que es iniquidad y en lo que es pecado. Por ejemplo, el Salmo, voy a leer acá este Salmo 66, verso 18, que dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces ahí David está diciendo que hay una iniquidad en el hombre. El hombre no puede negar esto. El hombre no puede estar ausente de esta realidad. En el corazón del hombre hay iniquidad, sea quien sea. Hace unos 40 días, en los mismos 40 días o después de los 40 días, siempre va a estar latente eso, porque nosotros tenemos una tendencia al mal por ser seres humanos. Entonces él está diciendo: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Aquí mirado es raiti. Raiti en hebreo es ese mirar, pero también es un mirar de observar, es un mirar de apreciar y de contemplar. Entonces, Melech David, o el rey David, lo que está diciendo: si yo me hubiese quedado tranquilo contemplando la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es decir, si yo ante la situación de iniquidad simplemente me cruzo los brazos o simplemente sigo comiendo y bebiendo de esa situación para satisfacer mi necesidad equivocada, si yo entonces precisamente con algo que se llama iniquidad, si yo no lo contrarresto, si yo no me pongo enfrente, si yo no hago batallas, si yo no lucho contra eso, sino que simplemente lo contemplo, sino que simplemente lo aprecio, sino que simplemente yo me divierto o me consuelo con esa situación de desgracia y de maldición que es iniquidad, entonces el Señor no oye nuestras peticiones, nuestras oraciones. Y esto es lo que está diciendo David. Si yo ante la situación de iniquidad me quedo tranquilito como si nada, entonces eso es un tropiezo para que tú oigas mis oraciones. Pero como yo decidí
en mi vida hacerle frente a esa situación de iniquidad, como yo decidí en mi vida, cortar con eso que no trae ningún tipo de bendición a mi vida, como yo decidí, ¿verdad? Hacerle la guerra y la batalla a eso que se llama iniquidad, entonces el Señor está presto para ayudarme. Por eso es que siempre tiene que haber la actitud del corazón del hombre. Si la actitud del corazón del hombre es precisamente luchar con la iniquidad, luchar contra ese mal, luchar contra eso que se opone al corazón del Señor, el Señor va a venir a tu encuentro para ayudarte y bendecirte. Pero si tú más bien te congracias, ¿verdad?, con la iniquidad, si tú fallas, si tú pecas, en vez de reconocer tu falla y tu pecado, entonces tú empiezas a justificarte con los demás, o simplemente empiezas a gozarte o a satisfacer tu necesidad extraviada y tu necesidad emocional que no está alineado al corazón del Señor. Entonces satisface eso. Tú estás arropando la iniquidad. Y si tú arropas entonces la iniquidad, si tú arropas esa situación, el Señor no va a venir a tu encuentro. El Señor no te va a oír, porque en las leyes divinas ya eso está establecido. Iniquidad. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, está relacionado con el inicuo, hombre de pecado, inicuo, algo que delante del Señor apesta, que no tiene ninguna relación, que no puede estar unido al Señor. Y por eso es menester que nosotros en situaciones de iniquidad hagamos como está diciendo el rey David. El rey David está recibiendo aquí la respuesta de oración. Y dice: clama a Elohim con alegría toda la tierra, cantar gloria a su nombre. El Señor ha respondido la petición. El Señor ha respondido, se ha hecho presente ante la necesidad de Él. Entonces Él dice, porque Él sabe lo que es esto. Él lo expresa en otro Salmo 32, tanto pecado como iniquidad. Dice: sí, en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, si más bien yo, en vez de aborrecer eso, yo lo hubiese contemplado, porque eso trae satisfacción a mis deseos carnales. Entonces, si en esa situación yo entonces, en vez de separarme de eso, lo hubiese abrazado, lo hubiese apreciado o contemplado, entonces tú no oirías mis oraciones. Entonces, muchas veces el Señor no oye las oraciones porque el Señor está esperando en nosotros que nosotros decidamos. Y yo quiero decirte, querido amigo y amiga, que las situaciones que pasan en nuestras vidas pasan, uno, para que nosotros veamos lo que realmente está pasando. Porque algunas veces pasan cosas que nos permiten abrir los ojos y nos permiten entender por qué está pasando en nuestras vidas. O sea, la situación, por más difícil que sea, por más triste que sea, por más dolorosa que sea, por más fuerte que sea, el Señor permite que pase delante de nosotros para nosotros ver lo que realmente está pasando con nosotros en el mundo espiritual, en la realidad espiritual de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que darle gracias al Señor por lo que pasa, por las situaciones que atravesamos y por lo que caminamos en la vida. Porque si el Señor nos ha llamado, pues entonces es para bendición, es para bendición. El asunto es que cuando pasan esas cosas, yo no tengo que quedarme contemplando ni apreciando. Ay, mira, y esto, porque tú sabes, yo tengo que hacer algo. David está diciendo, si en mi corazón hubiese yo contemplado la iniquidad, si me hubiese quedado tranquilo ante un drama de iniquidad familiar, un drama de iniquidad en una línea generacional, un drama de iniquidad en una casa, un drama de iniquidad en una familia, pues entonces tú no oirías mis oraciones. Entonces a veces el Señor está esperando que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Por eso es que Él permite que pasen las cosas para nosotros ver y entender qué es lo que pasa en realidad. Yo les decía que había una diferencia entre iniquidad y pecado, porque David se enfrenta a esta realidad y nos da un gran ejemplo en el Salmo 32, cuando él dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Después dice: bienaventurado el hombre a quien el Eterno no culpa de iniquidad.
Mientras callé se envejecieron mis huesos. Era su situación de pecado. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Entonces dice, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Entonces está hablando de pecado y está hablando de iniquidad. Después dice, dije, confesaré mis transgresiones al Eterno, y tú perdonaste la maldad. Ahí es maldad, es iniquidad, ahí es abón. Tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Entonces quiere decir que iniquidad y pecado van de las manos, pero uno está en un lugar y otro está en otro lugar. Eso es como decir arrepentidos y convertidos. Una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es la conversión. El arrepentimiento es cuando yo decido caminar diferente. La conversión es la transformación que yo tengo en mi vida en la medida que voy caminando diferente. Entonces el pecado y la iniquidad van de la mano, pero la iniquidad es algo que es más profundo. Es algo que está aún en lo profundo de nuestro corazón. Eso que está allí, que no está con el corazón del Señor, sino que hiere. Eso que está allí, que no está con el corazón del Señor, sino que está opuesto al Señor, está en contra del Señor, que es iniquidad. Ese tipo de iniquidad es la que me va a llevar a pecar, o es lo que me conduce al pecado. Entonces hay pecados que tienen que ver con la iniquidad que hay en nuestros corazones. Por eso la iniquidad tiene varios significados: idolatría, dolor, problema, vanidad, egoísmo, injusticia, fatiga, cansancio, y otros dicen. De hecho, hay muchas partes en las escrituras donde la condición de iniquidad es una condición de desnudez. Por ejemplo, si tú sueñas que has estado desnudo, si tú sueñas que estás desnudo, que ves a tu familia, o tú, o esto, aquello, y te da vergüenza, y eso el Señor te está mostrando que hay iniquidad en la línea generacional. Ahora, en todas estas cosas hay una solución, y la solución es Yeshua. Yo quiero tocar el punto para hacer entender esto, pero quiero decirte sobre todas las cosas que la solución es Yeshua. Seas de la religión que sea, porque sé que nos ve gente que tiene otro tipo de creencia. Igualito la iniquidad está sobre ti, igualito la iniquidad está sobre mí. Pero si confesamos que Yeshua es el Señor y Elohim le levantó de los muertos, yo guardo sus mandamientos, yo tengo poder y autoridad para poder combatir con esa situación espiritual que se llama iniquidad. La Escritura dice entonces, la Escritura dice en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, si mal no recuerdo, es capítulo 34, ¿no? Donde ahí entonces se señala la esencia del Señor por medio de su nombre. Capítulo 34, sí. Aquí el Señor, aquí Moisés está hablando, y esto se refiere precisamente al pecado que había cometido Israel con el becerro de oro. Y aquí entonces él habla del nombre del Señor, de la esencia del Señor, de lo que realmente el Señor es, de su misericordia, de su amor y de su grandeza para la humanidad. Entonces él dice en el 34:6, pasando Adonai por delante de él, proclamó: Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso y piadoso. Yo quiero que tú sepas que el Señor es misericordioso y piadoso. Todo lo que nosotros pasamos en la vida tiene un propósito. Si pasas por situaciones dolorosas, el Señor te está diciendo algo. El asunto es que debemos entender que hay solución para toda situación, y la solución está en Yeshua. La solución está en Dios, no está en el hombre, no está en Chávez, no está en Guaidó, está en el Señor, está en el que está sentado en gloria. Y dice: fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Sí es tardo para la ira, porque si no todos nosotros estuviéramos aniquilados, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, y dice, la rebelión y el pecado. La iniquidad, que es eso,
eso que está opuesto al Señor, eso putrefacto, eso malvado que está en nosotros, que algunas veces ni siquiera sale, sino que está en el corazón. Por eso es que la Escritura, cuando habla del nacimiento de la iniquidad, porque la iniquidad, ¿dónde nació? La iniquidad nació precisamente con Luzbel, precisamente con el que hoy es llamado Hasatán, adversario. Entonces tú, querubín protector, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti iniquidad. Entonces, ¿por qué se halló en él iniquidad cuando él no había pecado? Él simplemente no había pecado en el hecho de ejecutar lo que él quería, que era sentarse en el trono divino. ¿Se da cuenta? Simplemente estaba dentro de él. Y el Señor, que todo lo ve, él le está diciendo, hasta que se halló, perfecto eras desde que fuiste creado, hasta que se halló en ti iniquidad. Entonces la iniquidad es algo que se halla en el hombre, en lo más profundo de nosotros mismos, que a veces ni siquiera nosotros sabemos que lo cargamos. Pero es esa semilla del mal, es eso que se opone al Señor. Y por eso precisamente al unirse a aquel querubín llamado Luzbel, se convierte entonces en Hasatán. ¿Por qué? Porque él quiso sentarse en ese lugar. Algo que estaba dentro de él, algo que vio el Señor, aunque no lo ejecutó. Por eso es que en la mayoría de los casos la iniquidad es algo que está oculto, es algo que está como escondido, es algo que no sale muchas veces de nuestra boca, es algo que muchas veces, no siempre, algunas veces no lo ejecutamos, pero allí está. Y David cuando está diciendo en la oración, si en mi corazón hubiese yo contemplado la iniquidad, es en el corazón, es aquí, es lo más profundo, es allí donde nos ve el Señor. El Señor no nos ve en las reuniones bonitas de las congregaciones, de los trabajos, no, allí no nos ve donde todo es risa, donde todo es chévere, donde todo es lindo y todo es bueno. Allí, bueno, por supuesto que ahí nos ve Él, pero más profundamente Él ve nuestro corazón y lo que hay dentro de nuestros corazones. Entonces, si en mi corazón hubiese yo contemplado la iniquidad, entonces la iniquidad, ¿qué es eso opuesto al Señor? La iniquidad es eso putrefacto, es eso malo, es eso perverso que está en nosotros, esa tendencia al mal, esa cosa que está allí. Si nosotros no trabajamos con eso, eso nos va a dominar y nos va a llevar al pecado. Y si en el pecado no reconocemos nuestra falla, aunque la iniquidad ya es pecado, ¿se da cuenta? Pero iniquidad, rebelión y pecado son tres cosas diferentes, pero las tres van de la mano. Por eso hay que tener mucho cuidado con la rebelión, porque precisamente eso fue lo que hizo Satanás, una rebelión arriba en los cielos. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestras iniquidades? Muchos dirán, es que yo no tengo iniquidad, porque yo soy muy santo. Bueno, yo lo que le puedo decir es, bájese de esa nube. Todos tenemos iniquidad. Todos hemos fallado, todos tenemos una herencia pecaminosa de Adán y Eva, por lo tanto, tenemos que constantemente luchar con eso. Por eso es que antes de los avivamientos tiene que venir el arrepentimiento. Por eso Daniel, Nehemías, y vemos hombres en la Escritura que pedían perdón Señor, por el pecado de nuestros padres, perdón por la iniquidad de nuestros padres. Toda injusticia que hicieron nuestros padres, esa es la otra parte, toda injusticia que hicieron nuestros padres se traduce como iniquidad, y toda iniquidad tiene consecuencia. Toda iniquidad tiene consecuencia. Toda injusticia tiene deuda con la justicia. Toda maldad tiene deuda con la justicia. Es igual que un malandro hace algo malo, está endeudado con la justicia. A veces nuestra alma está endeudada por situaciones de injusticia de nuestros antepasados y de nosotros mismos, porque no es que le vamos a echar la culpa a nuestros padres más y nosotros nunca nada. No, nosotros debemos reconocer nuestras fallas, nuestro pecado, porque para eso está precisamente la sangre de Yeshua. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestras iniquidades, dice allí. La palabra pecado es nuestras iniquidades. Confesar lo que está dentro de nuestro corazón, lo que no hablamos, pero pensamos. Eso está latente delante de la presencia del Señor. Entonces santidad no es
lo que yo aparento ser. Santidad no es que yo no me voy a pintar, no me voy a poner esto, no me voy a poner aquello, lo otro para que me vean santo y puro. Santidad es lo que el Señor está viendo en nuestros corazones. Por eso, repito, David decía, si en medio de mi iniquidad yo me quedo contemplando y satisfaciendo mi necesidad carnal, entonces tú no me hubieses oído. Isaías 59, 2 y 10 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y nosotros. Por eso ustedes no me oyen. Imposible que me oigan porque sus iniquidades han cerrado sus ojos. Y el asunto es que todos tenemos iniquidad. Aquí no se salva nadie. Aquí no es que yo soy más sano. No. Todos llevamos iniquidad desde Adán en adelante. Lamentaciones, capítulo 5. Siempre digo este versículo porque es un versículo contundente para aquellos que no creen. No, si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, ya, ¡pum!, ya, todo es nuevo, todo es nuevo. Tenemos que luchar con situaciones, tenemos que luchar con costumbres pecaminosas, tenemos que luchar con, hermano, el Señor no está viendo tu cara bonita para decir que tú eres santo, el Señor lo que está viendo es tu corazón, allí. Eso fue lo que le dijo al profeta, ustedes ven por fuera, mas yo veo el corazón. Allí, es allí donde parte todo. Lamentaciones 5, 7. Nuestros padres pecaron y han muerto. Ellos pecaron, ellos murieron. Pero ¿qué más sigue diciendo? Y nosotros llevamos su castigo. Ahí la palabra castigo es abón. Lo que está diciendo es nuestros padres pecaron, murieron y nosotros llevamos su iniquidad. Entonces, la iniquidad es una deuda y la manera de pagarla es en dos vertientes. Una, con consecuencias de maldición, o dos, por medio de la sangre de Yeshua, que ya pagó todo. Por eso yo les decía que esto es lo feo de la iniquidad, pero lo bello es el poder que hay en el sacrificio que hizo Yeshua, que nos limpia de todo pecado y de toda humanidad. Pero cuando el creyente viene a los pies de Yeshua, tiene un trabajo constante de limpieza. Por eso dice, arrepentidos y convertidos. Nuestra conversión no es más que nuestra transformación, donde estamos siendo limpios de iniquidad. Eso que nos lleva, que nos empuja a hacer ese tipo de pecado o de falla. Entonces es un trabajo constante. Aquí no se vale tirarte la de santo, de bonita, Señor te bendiga, ay qué lindo, oh gloria. El corazón podrido, porque eso precisamente es lo que está viendo el Señor. El Señor nos ayude porque ahí entramos todos. El Señor nos ayude porque ahí entro yo de primerito. Aquí nadie se salva, por cuanto todos hemos pecado. Por cuanto todos. Pero la gracia del Señor se manifiesta a través de Yeshua, que por su muerte y resurrección tenemos perdón de pecado, tenemos limpieza de iniquidad y tenemos vida eterna. Aleluya al Señor. Quiero finalizar entonces con unos ejemplos. Bueno, quiero darle dos versículos más, que el otro está en Levíticos capítulo 26, antes de darle el ejemplo y finalizar. Levíticos capítulo 26, verso 39, dice así: y los que queden de vosotros, refiriéndose a Israel y el castigo que el Señor le había dado por sus iniquidades y por su pecado. Está diciendo, y los que queden de vosotros caerán en la tierra de vuestros enemigos por su iniquidad. Y después dice, y por la iniquidad de sus padres caerán con ellos. Entonces, lamentándolo mucho, pero es la verdad, la iniquidad de nuestros padres, es decir, la perversión que está en el corazón de nuestros padres, o que estuvo allí y que no fue confesada, que no fue limpiada, que permaneció allí, por lo tanto aparentemente está oculta.
aparentemente, o mejor dicho, la iniquidad tú la puedes tapar con hojas de higuera. Pero delante del Señor estamos desnudos. La iniquidad muchas veces está relacionada con desnudez espiritual. El hombre, cuando falló en el principio, sintieron vergüenza y se taparon con hojas de higuera. Para el Señor estaban igualito desnudos. Es otra realidad, no es la que nosotros vemos. Por eso es que la iniquidad es algo que es intangible, pero allí está. Allí está. Iniquidad en las líneas generacionales. Y ese tipo de iniquidad conllevan a esa línea generacional a un tipo de pecado, a ese pecado que está relacionado con esa iniquidad o que se conecta con esa iniquidad. Por eso David decía que perdonaba su pecado, la iniquidad de su pecado, la iniquidad que me conllevó a hacer ese tipo de pecado, la perversión que había dentro de mi corazón que me llevó a pecar de esa manera. Eso es iniquidad, la perversión que está dentro de nosotros y que nos impulsa a pecar de una manera o de otra manera. Y repito, todos los hombres, todo el que respire aquí en la tierra tiene iniquidad. Pero este es un misterio que el Señor muestra en su palabra para aquellos que sufren consecuencias de la iniquidad, porque cuando hay iniquidad, como consecuencia de pecado, hay una deuda. Y entonces, ¿qué pasa? El enemigo toca la puerta y viene a cobrar esa deuda porque estás en injusticia. Nuestra justicia es Yeshua, nuestra justicia es el Señor, es Jesucristo. Por eso Él pagó por nosotros. Y cuando Él dijo, consumado es, en hebreo se entiende mejor, lo que está diciendo es meshalem, pago es. Ya no tenemos entonces, siempre y cuando confesemos, siempre y cuando tengamos un corazón humilde para estar delante del Señor y reconocer nuestra falla. Porque si no reconocemos, entonces, ¿cómo el Señor va a quitar algo que tú dices que no tienes? Cuando nosotros realmente, por eso es que las situaciones en la vida, hay que darle gracias al Señor, porque eso nos dice cómo estamos nosotros y qué necesitamos. Entonces, Salmo 79:8, y finalizo con estos 3 ejemplos bíblicos. También ahí habla de esa situación. Salmo 79:8 dice: no recuerdes contra nosotros, dice, las iniquidades de nuestros antepasados. Eso que quedó allí, eso que nunca se puso en tu presencia, eso que nunca confesé, eso que nunca dije que quitaras de mí. Por eso David está diciendo, si en mi corazón hubiese yo contemplado la iniquidad, si yo me hubiese quedado tranquilito y lo dejo ahí, déjalo tranquilito ahí, lo sobo, tú no hubieses oído mis oraciones. Pero por yo decirle a eso no, por yo decirle a eso no te quiero, hasta aquí, por yo decirle a ese pecado constante, porque el tipo de pecado va con el tipo de iniquidad. Al yo decirle no, basta, cuando yo decida eso, allí va a venir el Espíritu del Señor a ayudarme. Allí va a venir el Señor, ahí va a aparecer a mi vida y me va a ayudar. Pero yo debo de reconocer, cuando David está diciendo, si en mi corazón hubiese yo contemplado, es decir, si me hubiese quedado tranquilo, yo no me quedé tranquilo, Señor, en mi necesidad. Yo dije que no, y tú sabías mi debilidad, y viniste y me ayudaste. Y entré entonces en unidad, en alineación contigo, y tú oíste mi oración. Y a veces oramos y oramos y oramos, y pero ¿qué es lo que pasa? Siento un cielo de bronce, ¿qué es lo que pasa? El Señor algo nos está diciendo. Pues, yo no digo que esto sea el único factor, pero pongámonos delante del Señor para que el Señor entonces nos escudriñe y nos revele la verdad de nuestras vidas. Isaías 59:2 habla bien claro y dice: vuestras iniquidades han hecho división. Toda maldad que yo haga aquí va a tener consecuencias. Toda injusticia que yo haga aquí va a tener consecuencias.
Usted crea o no crea, cree en los santos, cree en Dios, no cree en Dios, para usted Dios no existe, para usted lo que sea. Usted puede ser la religión que sea y puede creer en lo que usted quiera. Pero usted tiene algo que se llama iniquidad. Y eso es una realidad. Y la palabra lo dice. Éxodo capítulo 20, que por el pecado de los padres. Entonces vendrá esa iniquidad, tocará a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, como hay deuda con Hasatán, porque al yo entrar en deuda, yo le abro puerta al enemigo, porque entonces él viene a cobrar. ¿Por qué? Porque se hizo algo malo. Entonces toda maldad me va a llevar a injusticia, y si hay injusticia, yo le estoy debiendo a la ley. ¿Quién es la ley? La ley es Dios, la ley es su palabra, yo le estoy debiendo a la ley. Y como no he confesado, estoy en deuda. Entonces el enemigo viene y me puede atacar. ¿Y en qué me ataca? Me puede atacar en pobreza extrema, me puede atacar en enfermedades, me puede atacar en desgracia, me puede atacar de la manera que él quiera. Porque hay una puerta abierta. ¿Y por qué hay una puerta abierta? Porque por la maldad de mis antepasados y mi maldad, yo no me he puesto a cuenta delante del Señor. Si no me pongo a cuenta delante del Señor, estoy en deuda. Y si estoy en deuda, Hasatán va a venir a cobrar. El Señor nunca te va a cobrar con maldad. El Señor más bien quiere es bendecirte. Para aquellos que piensan que los creyentes, eso es imposible, que haya iniquidad, eso es imposible, no puede ser. Mire, no se siga cayendo en embuste. Vamos entonces, y con esto finalizamos, al libro de Hechos. Sí, Hechos capítulo 8, porque ya creo que estoy en el tiempo y no quiero extenderme mucho. Pero este es uno de los ejemplos que la mayoría de los creyentes toman en consideración para hacerle ver al pueblo que puede haber una región de oscuridad en un creyente, que puede haber una cárcel en un creyente como consecuencia de iniquidad y de pecado en el corazón. Por eso es que la iniquidad no es lo que muchas veces tú haces, sino aún lo que está bien adentro. Entonces fíjese, el libro de Hechos capítulo 8, ahí está hablando de la conversión, entonces la situación de Samaria, el avivamiento, la explosión, y está hablando de la conversión de Simón. Entonces el 8:13 dice, también creyó Simón, ¿verdad? Ahí estaba Felipe, un avivamiento tremendo, una cuestión poderosísima, la presencia del Señor, sanidades, de todo. Pero dice aquí, el verso 13, el capítulo 8 de Hechos, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba impresionado, estaba perplejo. ¡Wow! Mira todo lo que está pasando. El hermano Felipe era de la congregación, había confesado a Yeshua. El hermano Felipe se había bautizado. No, tú confesaste, tú te bautizaste, serás salvo. Sí, hay que tener cuidado. Serás salvo si guardamos la Torá. Si no guardamos, arrepentidos y convertidos. Entonces la conversión es diaria, es constante. Nosotros tenemos que luchar con algo que se llama iniquidad y no nos caigamos en embuste. Porque es una realidad. Sigue diciendo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra del Señor, enviaron a Pedro y a Juan, y los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto es lo que está pasando allí. Felipe ya era uno de ellos, se convirtió y se bautizó, y estaba, Simón. ¿No? Sí, Simón. Y estaba con Felipe. Cuando vio Simón, aquí está, mira esto, lo que hay dentro del corazón y cómo es rechazado por el Espíritu del Señor. Entonces, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Le ofreciste dinero. O sea que la unción va a venir a ti porque tú estás dando dinero. Oído el tambor.
Escúchame, la unción de un hombre de Adonai, la unción de un ungido, no va a venir a ti porque tú le estés dando dinero. Porque eso sería comprar la unción o comprar el don. Y eso delante del Señor hiede. Así que hay que tener cuidado. Hay que honrar, sí, como no. Y hay que dar, sí, claro que sí. Pero cuidado de que, no, porque tú sabes, yo estoy muy bendecido. Estoy bendecido porque tú sabes, me pusieron la mano. Estoy muy bendecido, yo le doy. Y él me bendice, y yo le doy, me bendice y le doy. O sea, ¿cuál es el jueguito? Yo sé que estoy tocando un puntico bien. Nosotros honramos, y yo me gozo en honrar, y damos. Pero yo doy libremente, y yo honro libremente a los que tengo que honrar, sabiendo que el don viene del Señor, no porque ellos me pongan la mano, porque eso es perversión delante del Señor, eso es injusticia. Por eso es que Abón significa torcido. Estás torcido. Si tú piensas así, estás torcido. Si yo pienso así, estoy torcido. Eso no está de acuerdo a la rectitud del Señor ni del Espíritu del Señor. Muchas veces queremos pensar que como tenemos, ay, la bendición está sobre mí porque tengo dinero. Bueno, pero ahí está Simón con dinero y no estaba bendecido, hermano. Y no quiero decir con esto que no tenemos que ser bendecidos. Que se abran las puertas de los cielos y que venga la bendición abundante financiera y en todos los aspectos de tu vida, sobre todo la espiritual. Pero no quiere decir que porque yo tengo la bendición de soy, ay, no, ve. Yo voy a tocar un punto, se los voy a decir. No lo iba a decir, no estaba en el plan, se lo voy a decir. Muchas veces se quiere manipular en las congregaciones. Como yo doy bastante, tienen que ponerme en el púlpito, porque el día que no me pongan no doy nada. Y esto se acabó. O por otro lado, entonces vemos líderes, ¿verdad? Bueno, yo no veo, yo no está jugando. Pero por otro lado, pudieran haber líderes, ¿verdad? Como fulano da bastante. Pónmelo en el púlpito ahí. Que predique, que cante, el hombre, estoy activo, una gran bendición, activo. Siempre estoy en el púlpito, activo, porque es que yo doy, estoy activo. Entonces, todas esas cosas el Señor las va a juzgar. Porque el Señor entonces algún día le va a preguntar a aquel líder, ¿por qué tú pusiste a esa persona allí si su corazón no estaba alineado al mío para estar allí? O de la otra manera, ¿por qué tú diste esto pensando que la unción vendría así cuando tú sabes que el don del Señor viene de esta manera? Vamos a ser juzgados. Pero lo que pasó aquí con Felipe, ya me fui, me extendí, me perdono, ya estoy terminando, fue esto. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué le dice Pedro? Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don del Señor se obtiene con dinero. Cuando un líder está sano en las finanzas, puede decirle a cualquiera, gracias, Señor te bendiga, no te preocupes, déjalo para ti, no te lo puedo aceptar. Y no caer en un extremo de, ay, sí, me va a bendecir, ay, bendíceme, ay, el Señor te va a bendecir, bendíceme más, dame más, ay, sí, te das cuenta, este es un hombre que bendice mucho, bendíceme más, dame. O sea, no es por ahí. El Señor nos va a juzgar a uno y a otros. ¿Y qué le dijo? Tu dinero perezca contigo. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante del Señor. Podrás estar con el profeta y con el ungido, pero si piensas de esa manera, tu corazón no es recto delante del Señor. No es el billete que tú tienes quien va a traer la unción sobre ti. Olvídate de ese cuento, porque en el reino no es así. Y por eso es que el Señor escoge lo más vil y menospreciado para hacer justicia y depositar en ellos la unción, el poder, lo que Él tiene para bendecir a un pueblo, a una nación, a un imperio, al mundo. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Señores, Simón había confesado a Yeshua. Simón se había bautizado y Simón estaba al ladito del hombre que le roncaban los motores. Y en un momento
salió lo que estaba en su corazón. Y el Señor le dijo, perezca tu dinero contigo, estás en prisión de maldad. Por eso David decía, si en mi corazón hubiese yo contemplado la iniquidad, si eso que estaba en mi corazón yo lo hubiese dejado allí, tú nunca hubieses oído mi oración. Que el Señor nos ayude y que esta palabra nos ayude a reflexionar, ¿verdad? Y a entender que su misericordia es grande y que el Espíritu Santo nos ilumine para caminar correctamente y que entendamos que somos pecadores, que fallamos. O sea, quítate eso de la cabeza, que eres súper santo, que tú no haces nada, que los demás hacen todo, pero tú nunca has hecho nada, todos pecan, pero tú nunca pecas, todos hacen, pero tú nunca. O sea, quítate esa mentalidad fariseica. Te estás cayendo en buste. Aprendamos a ser como David. Aprendamos a ser. Porque cuando yo reconozco, yo estoy siendo humilde. El Señor, un corazón humilde, jamás va a despreciar. Que tengas buena semana. Que la bendición del Señor te alcance. En el nombre poderoso de Yeshua, porque es una realidad, en el nombre poderoso de Jesús, se revienta toda iniquidad en tu vida y en tu línea generacional. Yo declaro bendición sobre tu vida. Yo declaro protección sobre tu vida. Yo declaro fructificación. Yo declaro tiempos de gozo, tiempos de paz, tiempos de bendición para ti. Y aunque nuestros antepasados y nosotros hayamos fallado, la sangre de Yeshua nos limpia de toda iniquidad. Shavuot, buena semana. Será hasta la próxima. Shalom.